Hola de nuevo, en el formato que sea que me estés viendo. Volví después de bastante tiempo, después de bastantes meses, y hoy decidí hablar de Dios, de Dios. Así que obviamente si no te interesa, pues omitir este episodio, este video, pero si te interesa te invito a que te quedes porque tengo algo bastante, al menos para mí, revelador para contar y por qué decidí hacer este video. Para dar una breve introducción, yo fui a colegio católico toda mi vida, pero la realidad es que en ese momento, no sé si por ser adolescente, rebelde o lo que sea, la religión no me interesaba en absoluto. Puedo decir que hoy en día tampoco me interesa demasiado, simplemente para mí Dios hay uno solo, entonces no me identifico con ninguna religión. Pero bueno, en resumen, nunca le di demasiada importancia ni tuve demasiado interés en Dios, en Jesús, en la iglesia, en las religiones en el colegio y después cuando dejé de ir al colegio, cuando terminé el colegio, lo mismo. Sí, en ese momento empecé como más en la era New Age a investigar sobre espiritualidad, sobre ley de atracción, sobre ley de asunción y ya hablé de eso bastante en este podcast, en estos videos. Pero bueno, la realidad es que hace un tiempo, más que nada en los últimos meses, que ahora voy a explicar por qué, me empecé a dar cuenta de que todo eso que yo había aprendido de la espiritualidad New Age no me estaba funcionando. Que yo diga que a mí no me funcione no quiere decir que a vos no te funcione, pero bueno, la realidad es que probé todas las técnicas habidas y por haber, traté de, como dicen todos, soltar mis deseos, traté de hacer que no me importaran, probé absolutamente todo, traté de concentrarme en mí y tener fe y demás, pero bueno, la realidad es que había algo adentro de mí que me hacía pensar que tenía que haber algo más, que no podía ser que yo probara estas técnicas e hiciera estas técnicas y pudiera manifestar algunas cosas sí y otras no. Y también me pasaba que pensaba, si yo estoy tan segura de que esto se va a dar, ¿por qué no se termina dando? Y eso me llevaba a pensar que tal vez estaba haciendo algo mal, que la técnica que estaba haciendo no funcionaba o que realmente había algo mal en mí, porque por algo las cosas no se estaban dando. Entonces, podría decir que en el último año como que me empecé a replantear un montón de cosas con respecto a eso, a creer que tal vez había algo más, en este caso para mí Dios, que es quien da como la puntada final y quien mueve los hilos. Obviamente tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer nuestro 50%, pero empecé a entender que el otro 50% depende de él y que por más técnicas que yo haga, por más esmero o empeño que ponga en que algo quiera que sea para mí, si no es, no va a ser. Y eso me hizo empezar a sentirme un poco más liviana y a volver a acercarme a Dios, volver a acercarme a esa entidad superior. Tal vez en algún momento pensé que era una divinidad, el universo, lo que sea. Vos poner el nombre que quieras, yo le voy a poner Dios porque eso es en lo que creo. Y bueno, como dije, en los últimos meses batallé bastante con un tema laboral. La realidad es que hasta, diría desde junio, julio del año pasado hasta marzo de este año estuve batallando con el tema laboral. No sé, supongo que sí, porque nada sale del control de Dios. Dios lo tenía preparado así o sinceramente yo seguía reincidiendo en mi capricho de que las cosas sean como yo quiera y no como siendo la voluntad de Dios, ¿no? Básicamente. Y bueno, la realidad es que me costó bastante conseguir trabajo. En mi mente yo tenía una idea de conseguir un trabajo en un rubro que yo ya había hecho hasta 2024, que bueno, evidentemente hoy también lo puedo ver a la distancia. Dios quiso que no trabajara más en ese rubro, esa es la realidad y yo lo veo así. Pero bueno, por diferentes motivos el año pasado quise volver a ese rubro y el camino fue durísimo. Tuve muchísimas entrevistas, muchísimas instancias con diferentes empresas y siempre había un problema distinto, siempre había un problema con mi perfil, siempre había alguien mejor que yo y demás. Y llegó un momento obviamente que más allá de que claramente necesitaba trabajar, obviamente nos estábamos quedando sin dinero con mi esposo, entonces tuve que empezar a bajar la vara con respecto a mis trabajos y a lo que estaba
a mi búsqueda laboral. Y bueno, y empecé a buscar en otros sectores. Obviamente la vara estaba como intermedia, no quería trabajar de cualquier cosa. Obviamente llegado el caso, si no quedaba otra lo iba a hacer, pero la realidad es que en mi mente yo seguía buscando trabajos que, en mi opinión, fueran cool y que no me diera vergüenza contar de qué trabajo. Ahora me voy a explayar un poquito más en eso. Pero bueno, siguieron pasando los meses. Sí, gracias a Dios, en septiembre, octubre nos mudamos a esta casa, a nuestra casa, pero bueno, yo necesitaba igual conseguir otro trabajo y nada, la búsqueda se hizo bastante larga hasta que tuve que seguir bajando la vara porque no estaba consiguiendo ni del primer rubro que tenía en mente, ni del segundo, ni del tercer rubro que tenía en mente, así que tuve que bajar la vara, tal vez no llegar a la instancia de, como dije antes, trabajar de cualquier cosa, pero sí buscar trabajo de algo que tal vez no me hubiese imaginado nunca. Y acá viene la cuestión y el por qué hoy con el diario del lunes entiendo que en la instancia en la que estoy fue lo mejor que me pudo haber pasado, y que lo agradezco porque todo esto que estoy viviendo hizo que Dios me confrontó en un montón de creencias que yo tenía con respecto al trabajo y que tal vez pensé que las tenía como más enterradas y claramente no. Yo en este momento trabajo como asistente de cocina en una guardería de niños y es un trabajo que, como dije antes, obviamente nunca me hubiese imaginado y que la realidad es que apenas lo conseguí, sí obviamente sentí alivio porque ahora iba a empezar a tener un ingreso. Acá voy a hacer un paréntesis. Yo todos los trabajos que estoy buscando para mí son trabajos puente, trabajos vehículos, porque en realidad lo que yo quiero es dedicarme a escribir. Creo que Dios me dio ese don, el don de la escritura, pero bueno, mientras tanto obviamente tengo que pagar mis facturas, entonces por eso buscaba trabajos puente, trabajos momentáneos. Pero bueno, es un trabajo que nunca me hubiese imaginado hacer, pero como dije antes, necesitaba bajar la vara y conseguir algo. Pero bueno, cuando lo conseguí, si bien por un lado estaba tranquila porque ahora iba a tener un ingreso, mi mente lo primero que hizo fue, después de tantos meses de tortura, de frustración de no conseguir el trabajo que yo quiero, ahora termino consiguiendo un trabajo que, en mi opinión, en ese momento hasta me daba vergüenza decir de qué iba a trabajar. Si bien lo hablaba con mi esposo y él me decía, trabajo es trabajo, en mi mente no cabía que después de toda mi experiencia trabajando en este país, después de todos los años que pasé, después de un montón de cosas, no entendía por qué después de tanto sufrimiento terminaba trabajando en esto. Como que yo decía, tanto sufrimiento para esto, para terminar trabajando de esto. Y hoy en día puedo decir, ¿y por qué no? ¿No? Entonces, bueno, la realidad es que las primeras semanas en este trabajo fue batallar, como digo, contra mi ego, contra no querer decirle a nadie lo que estaba trabajando, con sentir mucha vergüenza. Pasaban también un par de cosas en este trabajo que no se terminaban de acomodar y fue una batalla atrás de la otra. En ese momento yo sentía que Dios me estaba castigando. Yo sé que Dios no es un Dios castigador, pero bueno, en ese momento mi ego estaba tan por las nubes que lo único que yo sentía era que me estaba castigando. Pero hoy puedo decir que lo entendí y creo que justamente por todo esto que me pasó en los últimos meses, no me quedó otra que, con la peor de las ondas, acercarme a Él. Me acuerdo hace unos meses, en plena búsqueda laboral, estar llorando tirada en el sillón y decir tipo, esta no puede ser mi vida, tiene que haber algo más, no puede ser así de miserable lo que me está pasando, mi vida no puede ser así de triste y no me queda otra. Así que bueno, hace unas semanas o un mes y algo me compré la Biblia, estoy leyendo la Biblia por primera vez en casi 34 años porque, como dije antes, cuando iba al colegio no le daba importancia y nada, me estoy como empapando de un montón de cosas que tal vez yo creía que sabía y no. Me encanta leer la Biblia, me encanta consumir contenido sobre Dios, escucho prédicas en YouTube, consumo podcast, bueno, videos en Instagram, en TikTok y la realidad es que estoy fascinada. No digo que ahora mi vida va a ser más fácil por haberme acercado a Dios,
pero sí me siento menos sola, siento que ya no tengo que cargar mi cruz. Pero bueno, tal vez eso lo puedo dejar para otro video. Sí, el motivo de este video era explicar por qué siento que Dios me confrontó con respecto a mis creencias y este trabajo que tengo en este momento, que hoy lo puedo ver. Como dije antes, no sé si porque yo vengo de un país, de Argentina, que siempre se nos ha puesto el valor o la identidad como persona según las cosas externas. Si tenés un mejor auto, si tenés casa propia, si tenés un título universitario, si tenés un buen trabajo, si tenés un buen sueldo, eso significa que sos tal vez mejor persona, que vales más, que te mereces más. Entonces yo no sé si es algo que vengo arrastrando de venir de ese país o qué, pero a mí siempre me pasó, sobre todo con el trabajo, de identificarme demasiado con eso y de poner mi valor ahí. Entonces también me puse a pensar hace muy poco por qué yo estaba tan empecinada en volver a trabajar en el rubro del cual Dios me sacó. Es verdad que era un rubro que súper disfrutaba, el trabajo me gustaba, estaba cómoda, pero me puse a pensar si realmente yo tenía esas ganas genuinas de querer volver a trabajar en tecnología o era porque yo sabía que me sentía tal vez mejor persona o que valía más como persona porque trabajaba de algo cool. Ese era mi pensamiento. Obviamente cuando Dios no me dio esta oportunidad de trabajar en tecnología de nuevo, tuve que empezar a bajar la vara, como les comentaba antes, y mi vara fue, ok, bajo a buscar trabajos de administrativa o de recepcionista, que es donde más tengo experiencia, al menos en Argentina. En mi mente seguían siendo trabajos que no me avergonzaba contar, pero Dios tampoco me los dio. Me obligó a seguir bajando la vara porque yo seguía identificándome demasiado y poniendo demasiado mi valor en el trabajo de turno. Entonces, eso que en ese momento vi como un castigo, que vi como algo que sí, que me estaba castigando por darme un trabajo como asistente de cocina, yo lo veo como, ok, o sea, necesito que de una vez por todas dejes de identificarte con el trabajo, que dejes de poner tu valor según lo que trabajas. Te voy a dar un trabajo que tiene un montón de cosas positivas, que ahora voy a ahondar en eso, pero que tal vez para tus ojos te da vergüenza decir que trabajas de eso o no es un trabajo instagramiable. Bueno, yo te lo voy a dar para ver cómo te manejas con eso. Como expliqué, al principio para mí era un horror, me daba vergüenza decir de qué trabajaba, me juntaba con mis amigos de acá. De nuevo, todos tienen trabajos cool, trabajos instagramiables y yo era la única que tal vez trabajaba de algo que no sé, que nadie desearía y al principio me daba mucha vergüenza, era una conversación súper incómoda, hasta que ahora, leyendo la Biblia y entendiendo un poco más, me di cuenta de que lejos de castigarme fue lo mejor que pudo hacer, porque si bien tengo un montón de trabajo por delante con respecto a dejar de identificarme con mis trabajos y darle más importancia a eso que a lo que soy o al don que Dios me dio, nada, siento que es lo mejor que me pudo pasar y recién ahora lo estoy entendiendo. El hecho de darme la cabeza contra la pared y entender que soy más que un trabajo y que no importa de lo que esté trabajando ahora porque encima es momentáneo. O sea, yo sigo enfocada y haciendo mis cosas con respecto a la escritura y al don que Dios me dio, pero sí tenía trabajo para hacer justamente para dejar de identificarme con el trabajo de turno. Las cosas positivas que tiene el trabajo son un montón, pero principalmente yo creo que es que me deja mucho tiempo libre para hacer lo que yo quiero hacer, como dije antes, que es escribir. Y esas cualidades, esas cosas positivas que tiene este trabajo, las tuvo desde el día uno. Pero claro, yo estaba tan negada, tan obnubilada por esto de decir no puedo creer el trabajo que tengo, que no las podía ver. Y hoy en día sí las puedo ver. Entonces, de nuevo, no es el trabajo de mi vida, yo sé que quiero hacer otras cosas, sé a lo que me quiero dedicar, sé a lo que quiero dedicar mi vida, pero creo que esto
fue lo mejor que me pudo pasar y agradezco que Dios me haya confrontado, que me haya puesto este trabajo en la jeta, como decimos en Argentina, acá en la cara, frente a frente, para ver cómo me las arreglaba, porque yo creo sinceramente que si me hubiese dado ese trabajo cool, según yo, en tecnología o como administrativa o como recepcionista o esos trabajos que en mi mente parecían ideales, probablemente me hubiese autodestruido y no hubiese cambiado, me hubiese seguido identificando con el trabajo y tal vez esa bola de nieve se hubiese hecho cada vez más y más grande y yo no hubiese puesto el trabajo. Entonces, nada, fueron meses muy difíciles, como dije, sé que eso fue el plan de Dios, lo sé, tal vez para mi gusto se alargó un poquito, pero bueno, tuvo su recompensa y sobre todo no lo tomo como que me dio el trabajo de mi vida, porque el trabajo de mi vida es otro, pero sí me dio una gran oportunidad para redimirme y para trabajar en lo que tengo que trabajar o en lo que tenía que trabajar en ese momento. Entonces realmente estoy agradecida de que me haya confrontado con esto, de que me haya obligado sí o sí a trabajar en mis creencias, a poner, sí, porque él puso en jaque mis creencias y que me obligara sí o sí a hacerlo, porque si no realmente no se podía estirar más, o sea, no podíamos seguir estirando lo que a mí me estaba pasando con respecto al tema del trabajo. Así que bueno, probablemente siga hablando en otros videos de Dios, como dije al principio, si no te interesa, no pasa nada, no hay ningún problema, pero bueno, la realidad es que me puse a pensar y pienso cómo no voy a promocionar o cómo no voy a empezar a hablar de la persona que me transformó, sobre todo en los últimos meses. Quiero hablar más de mi acercamiento hacia Él, de las cosas que voy aprendiendo, de versículos que leo en la Biblia y que me gustan y que me gustaría compartir acá. Así que bueno, esta sería como una nueva etapa para este podcast, para este canal. Si es de tu agrado, sería hermoso poder compartirlo con vos. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio.